Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Señor, te damos gracias por este día maravilloso. Y aquí estamos en el devocional para guerreros. Les saluda el pastor Pedro Carrillo. Y estamos aquí unidos para estudiar las Escrituras. En el día de hoy vamos a analizar el pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 18 al 22. Tiene como título Maldición de la higuera estéril. Versículo 18 dice: Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Padre, gracias. Hemos leído tu palabra y estamos aquí, Señor, esperando una enseñanza de parte de tu Espíritu Santo. Todos estamos unidos, Dios, para aprender, para ser capacitados por ti. Tú dices que nadie enseñará a nadie, sino que todos seremos enseñados por ti. Y en eso estamos, Dios, recibiendo el maná diario, nuestra comida espiritual. Vamos a analizar este pasaje que acabamos de leer, el pasaje de la maldición de la higuera estéril. Jesús dice que por la mañana iba para la ciudad y tuvo hambre. Llega a una higuera que estaba cerca del camino y solamente tenía hojas, porque lo normal es que una higuera, cuando ya brotan las hojas en ella, inmediatamente, juntamente con las hojas, van creciendo los higos. Pero qué curioso que Jesús llega y comienza a escudriñar a ver si encuentra frutos en ella y no lo halla. Y Jesús la maldice diciendo: nunca más nazca de ella fruto. Aquí hay dos enseñanzas en este pasaje. Lo primero es que este es un acto profético que hace Jesús a sus discípulos y que más adelante Él les dice: de la higuera aprended la parábola, allá en el capítulo 24 de Mateo, que después lo estudiaremos, refiriéndose a este evento que sucedió aquí con respecto a los frutos. De aquí en adelante, Jesús comienza a hablar de frutos. Todas las enseñanzas que vienen de aquí adelante son específicamente para hablar de los frutos. Lógicamente que esta higuera representa al pueblo de Israel, en el cual Jesús nunca halló fe en ellos, nunca lo aceptaron como el Mesías y nunca creyeron en él como Hijo de Dios. A eso se refiere Jesús con que de la higuera aprended la parábola, porque en ellos nunca encontró fruto. Esa es la primera enseñanza que vemos aquí, pero nos vamos a centrar en la segunda, y es el poder que tenía Jesús en sus palabras para hacer milagros creativos, milagros portentosos, maravillas, a través del poder que había en sus palabras. Jesús le llama oración, que darle órdenes a las cosas para que sean transformadas, Jesús le llama oración. Y Jesús le lanza la palabra a esta higuera y la higuera se seca. Los discípulos
ven el asunto y se asombran, porque la higuera se secó inmediatamente. Bueno, aquí Mateo dice que se secó enseguida, pero Marcos dice algo diferente. Marcos dice que Jesús lanzó la palabra y la higuera no se secó, sino que por la mañana, cuando regresaron por el camino, vieron que la higuera estaba seca, y los discípulos se asombraron y se acercaron a Jesús a decirle que la higuera se había secado. Y Jesús comienza su enseñanza allí con respecto al poder que hay en la oración. Y Jesús le dice que si nosotros le decimos a un monte, quítate y échate en el mar, y no dudáramos en nuestro corazón, sino que creyéramos que lo que decimos será hecho, Jesús dice, entonces lo que usted diga será hecho. Vamos a extraer la enseñanza del día de hoy de este pasaje. El objetivo de Jesús es que sus discípulos crecieran en fe, que sus discípulos pudiesen ejercitar esa fe. Jesús ya le había dado teoría a ellos cuando le dijo, les doy autoridad para sanar enfermos, para esto otro. Y además de eso, Jesús les había hecho un entrenamiento práctico donde ellos habían visto cómo Jesús sanaba a los enfermos, le daba vista a los ciegos, limpiaba a los leprosos y levantaba paralíticos. Ya ellos habían visto cómo Jesús lanzaba la palabra y las cosas eran hechas. Ellos vieron cuando Lázaro se levantó y Jesús lanzó la palabra diciendo, Lázaro, ven fuera. Y ellos vieron cómo un muerto resucitó. Y Jesús quiso que ellos practicaran, que ellos pusieran en acción las enseñanzas que habían recibido, y dejó que un señor que traía a su hijo lunático, allá en el capítulo 17 de Mateo, unos 4 capítulos atrás, él dejó, porque él estaba allí observando todo, y esperó que sus discípulos hicieran la liberación a este joven, y después de ellos bregar y bregar, no pudieron sacarlo, y el padre del niño lo trae donde Jesús y le dice, tus discípulos no pudieron liberarlo. Jesús se enoja y le dice, generación incrédula y perversa. Jesús se enoja grandemente porque él esperaba que sus discípulos ya estuviesen haciendo las obras del poder de Dios, que ya tuvieran poder en sus palabras, que su oración fuese efectiva cuando ellos oraran. Pero no sucedió nada y tuvo Jesús que liberar al muchacho. Y cuando Pedro se le acerca a preguntarle por qué ellos no pudieron, Jesús le dice, es que a ustedes aún les falta fe. Tienen muy poca fe. Un poquito más atrás, en el capítulo 8 de Mateo, Jesús va en la barca con los discípulos y se echa a dormir y se levanta una tempestad bastante fuerte. Y Jesús, sabiendo que había la tempestad, sabiendo que iba a venir una tempestad, él se queda quieto como dormido ahí en la popa de la barca, esperando que ellos en medio de la dificultad reprendieran los vientos y reprendieran al mar. Sin embargo, Jesús esperó y ellos lo que hicieron fue turbarse, gritar y acudieron a él pidiendo ayuda. Y Jesús se levanta enojado y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tuvieron miedo? Queriendo decir con esto que él esperaba esa acción de que ellos actuaran, pero nada, no encontró en ellos el fruto de la fe para poder hacer grandes obras y grandes milagros. Y acá Jesús vuelve y hace un milagro con una planta, con una higuera, demostrando que el poder que había en él gravitaba por encima
de la naturaleza, porque él podía reprender los vientos, podía reprender el mar, podía reprender las plantas, y todo le obedecía, porque el poder de Dios es tan grande que la naturaleza se somete. No solamente los huesos de la mujer que estaba encorvada, de la mano que estaba seca, de la piel del que tenía lepra, o la mujer que tenía el tumor y fue sana de esa hemorragia de sangre, sino que él quería hacerles entender que ellos también podían hacerlo, que en ellos también estaba el poder y la autoridad para hacer estos grandes milagros, pero que no estaba funcionando, no estaba haciendo lo que Jesús quería que se hiciera. El problema, ¿dónde radica? Radica en la fe, radica en la seguridad, en la convicción, primeramente de que Dios nos ha dado autoridad, porque Jesús les había dado autoridad y le había dicho: os doy autoridad sobre los espíritus inmundos. El Señor había dicho: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ya Jesús les había dado esa autoridad. Jesús les había dicho también: el que en mí cree, las obras que yo hago, ellos las harán también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Jesús le había dado todas estas promesas y le había dado toda la autoridad, pero ellos no estaban poniendo en práctica lo que Jesús les había enseñado. Y él aprovecha para reiterar enseñanza aquí en este pasaje, con el asombro que ellos tuvieron viendo la higuera cómo se secaba. Y Jesús le dice, me gusta mucho el pasaje de Marcos que está acá en el capítulo 11, en el versículo 23, dice Jesús: porque de cierto os digo que cualquiera dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, entonces lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús aquí les está diciendo que la falta de fe trae duda en el corazón, que la clave de todo esto está en que nosotros no dudemos, que tengamos esa convicción, esa seguridad, que cuando nosotros oremos vamos a recibir lo que nosotros estamos pidiendo, que si no dudamos en nuestro corazón, lo que nosotros decimos será hecho. La clave de lo que es fe es no dudar en nuestro corazón, tener claro, tener seguridad de que si nosotros le decimos al paralítico levántate, él se va a levantar, que si le decimos a los demonios que salgan del cuerpo, inmediatamente se desprenderán, y que si le decimos a la enfermedad que se desprenda del cuerpo, ella tiene que salir del cuerpo, que si le decimos a un tumor que desaparezca, él tiene que desaparecer. Pero la cuestión es la seguridad que tiene que haber en nuestro interior, que cuando nosotros vamos a lanzar, eso tenemos que estar completamente seguros que eso será hecho. Por eso es que me atrevo a decirles que la unción o el poder de Dios depende mucho de la fe y la convicción que nosotros tengamos. Es una cuestión de practicar, donde nosotros tenemos que lanzarnos a practicar sanidades y liberaciones. Y si no se dan al principio, tenemos que seguir insistiendo hasta que nosotros alcancemos la meta de nuestra primera sanidad o nuestro primer milagro. Y luego que esto suceda, va a entrar en nosotros una convicción más fuerte y podemos nosotros ejercitarnos y decirle a la enfermedad con más seguridad, y ella se irá. Todo es cuestión de práctica, todo es cuestión de ejercitarse, todo es cuestión de creer. Entre más practiquemos, más seguridad viene a nuestro corazón.
Lo que sucede es que nosotros tenemos la doctrina de los dones y Jesús tiene la doctrina de la fe, que son dos cosas muy diferentes. La doctrina de los dones enseña de que usted, para poder sanar, tiene que tener el don. Pero Jesús dice que esto no es cuestión de don, sino de fe. Que si tú tienes la fe de que tú puedes sanar, sanarás a las personas enfermas. Que si tú tienes la fe para hacer los milagros, lo vas a hacer. Son dos cosas muy distintas. Mucha gente se abstiene de practicar porque la doctrina de los dones no lo deja ejercitarse, porque la doctrina de los dones frena al cristiano en su fe, lo limita en su fe, y la persona pues cree que para poder hacer X o Y cosa tiene que haber recibido el don. Y esta es una cuestión de practicar. Aunque usted no tenga el don, sino que usted crea, usted alcanzará niveles inmensos, grandes. Esta es una de las enseñanzas más profundas que Jesús tiene, y por eso es que mucha gente no está fluyendo en el poder de Dios. Muchos pastores, muchos ministros, evangelistas no están fluyendo en el poder de Dios, porque la teoría de los dones los tiene frenado. Pero si nosotros tomáramos esta enseñanza que Jesús nos da aquí acerca de la fe, que ¿por qué no pudimos liberar a una persona? Y Jesús lo que responde es, no porque no tienes el don. Jesucristo lo que responde es, porque te falta fe. ¿Por qué no pudimos hacer milagro? Porque te falta fe. ¿Por qué nosotros no hemos podido darle órdenes a las plantas para que se sequen y no se secan? Porque aún te falta fe. La respuesta de Jesús no es que no tengas el don, sino que te falta fe. Entre más grande sea nuestra fe, más amplio será el área para nosotros operar en el poder de Dios. Sanidades, milagros creativos, liberaciones. Todo eso lo podemos hacer dependiendo del nivel de fe que nosotros tengamos. Todos hemos sido llamados para grandes cosas. Todos hemos sido llamados para fluir en un poder maravilloso, en una atmósfera de milagros. Todos los que están aquí escuchando, tú estás llamado para cosas grandes, pero te tiene limitado la doctrina de los dones y te tiene limitado la poca fe que tú tienes. Y Jesús dice, si tú creyeres y no dudas, tú puedes decirle hasta un monte que se mueva y él se va a mover. Es cuestión de seguridad, es cuestión de convicción en nuestro corazón. Padre, gracias por la enseñanza en el día de hoy. Señor, no sabía, Dios, que tú tienes un llamado grande para mí. No sabía, Dios, que los niveles en los cuales tú me quieres usar son niveles altos, son niveles grandes. Pero yo creía, Dios, que para poder operar en milagros tenía que tener el don. Yo creía, Señor, que para poder sanar tendría que haber nacido con el don de sanidad. Pero me he dado cuenta, Dios, que es cuestión de fe, que es cuestión de creerlo. No solamente creer en ti. En Marcos, tú le dices a los discípulos, creed en Dios. Nosotros tenemos que creer que Dios está con nosotros, que Dios nos respalda, y que si nosotros vamos a lanzar una palabra, el Señor va a estar ahí, respaldando lo que nosotros estamos diciendo. Señor, tenemos que creer. Eso es lo que Él espera, que creamos. A partir de hoy, Señor, mi vida va a cambiar. Y no solamente creer en Dios, sino también creer en nosotros. Creer que Dios nos ha llamado para grandes cosas. Que Dios nos ha llamado para un ministerio grande, para un ministerio poderoso. Señor, a partir de hoy voy a ejercitarme en el poder de Dios. Enfermo que llegue a mí a pedir oración, lo voy a orar y voy a quitar de mi mente
esa doctrina que me han enseñado que tengo que tener el don para ciertas cosas. Nunca voy a saber si Dios me ha llamado para algo si yo no practico. Tengo que ejercitarme. Y el hecho de que ore a un enfermo y el enfermo no se sane, eso no quiere decir de que yo no pueda sanar, sino que en ese momento la fe no me alcanzó, pero que tengo que seguir insistiendo hasta que las cosas se den. Señor, gracias por tu enseñanza en el día de hoy. A partir de hoy voy a practicar. Persona que tenga problemas espirituales, voy a orar para liberar. Voy a orar por mí, por todas las ataduras que haya en mi vida, y yo sé que voy a ser libre. Yo sé que voy a ser sano. Gracias, mi Dios, por la enseñanza de hoy. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, gracias por el rato que hemos estado juntos estudiando la palabra. No se olviden suscribirse a nuestro canal para que estén recibiendo los videos que colocamos diariamente. Les deseo un día lleno de éxito y que el Señor les bendiga grandemente.